Bueno, estamos dando inicio a una nueva parte de la unidad que corresponde a fototerapia o bien radiaciones paralumínicas. En el video pasado estuvimos viendo todo lo que englobaba a las características, clasificaciones, qué era un espectro electromagnético, qué eran las radiaciones electromagnéticas. También vimos las leyes y propiedades que van a regir sobre estos tipos de agentes, dentro de los cuales teníamos tres: el infrarrojo, el ultravioleta y la forma especializada de láser. Hoy vamos a dar inicio con infrarrojo y en los dos videos siguientes vamos a ver ultravioleta y láser. Entonces, previo a la visualización de este video, les recomiendo que puedan leer, como siempre les digo, la bibliografía que está aquí enunciada, que puede ser de agentes físicos terapéuticos de Cordero o de Morillo también, ¿sí? Comparten mucho contenido, entonces cualquiera de los dos pueden leerlos y les va a ser de mucho beneficio, ¿sí? Entonces, así una vez que leen sus apuntes, resaltan lo importante, lo principal, lo vuelven a leer en caso de que no se sientan seguros, ubican las dudas que tienen y ahí una vez hecho la lectura pueden observar el video y si esas dudas son aclaradas, bien, los felicito, genial. Y si no, ya me consultan por el foro de la materia, ¿sí? Bueno, entonces, como introducción a lo que es esto de la radiación infrarroja, sabemos que fue descubierta por el siglo XIX por un astrónomo y científico muy importante de la época que se llamaba William Herschel. Él publicó un artículo y después de fue el boom y siguió publicando sobre el tema. En este artículo él publicó que daba cuenta y desarrollaba los resultados de sus experimentos, ¿sí? Que había realizado sobre la luz solar, o como él lo denominaba, poderes caloríficos de los rayos coloreados. Era muy interesante el nombre que le había colocado, pero bueno, más interesante fue lo que había descubierto. Herschel lo que hacía era descomponer la luz solar en un espectro que era hecho de prisma de cristal y entonces así obtenía los colores del arco iris. Entonces, con un termómetro de mercurio lo que hacía era evaluar la luz de cada color, ¿sí? Entonces, observando si generaban aumento de temperatura, ¿sí? O reducción. Entonces, pudo ver y descubrió que en el color rojo era el que producía un máximo de aumento de temperatura y que en los colores más oscuros la temperatura era mucho menor, ¿sí? Y la mayor sorpresa que tuvo fue descubrir que al colocar el termómetro un poco más allá de los parámetros que conformaban a la luz visible, la temperatura era aún mayor que en el color rojo. Entonces, y más aún, cuando se dio cuenta de que no había luz visible en esa zona, dijo, ¿pero qué pasó acá? Entonces, como buen científico que era Herschel, dedujo lo que estaba pasando. El termómetro, ¿qué hacía? Registraba un calor radiante, pero con la característica de que era invisible. Entonces ahí lo denominó rayos caloríficos. Entonces, un genio el tipo. Lo que pasó entonces en este experimento es que el vidrio del termómetro absorbía energía con longitudes de onda largas, ¿sí? Pero con baja frecuencia. Y partía desde el color rojo y más allá. Entonces, la luz se reflejaba en el mercurio y salía de él, ¿sí? Al igual que la radiación ultravioleta, pero en el color rojo y más allá del color rojo, que hoy conocemos como infrarrojo, quedaba en parte esa energía atrapada en el vidrio del termómetro y entonces ese termómetro se calentaba y a su vez el mercurio también y señalando el aumento de temperatura. Entonces ahí fue que Herschel
y otros autores más que no vienen al caso por ahora, descubrieron y determinaron que esta radiación la iban a llamar radiación infrarroja, ¿sí? Entonces, muy interesante, ¿sí? Bien, entonces una vez visto la introducción, vamos con conceptos importantes para nosotros y que tenemos que saber para la aplicación correcta de la gente, ¿sí? No es solamente ir, programar, colocar y demás, sino que es entender cómo funcionan nuestros agentes y cómo vamos a generar y producir efectos beneficiosos en nuestro organismo, ¿sí? Entonces por eso es que desarrollamos cómo funciona, su historia, cómo surge y demás, ¿sí? Todo es importante y nos trae mucho conocimiento. Bien, entonces, como concepto, sabemos que es una radiación electromagnética que genera aumento de temperatura, cuyas longitudes van a ir desde los 760 o 780 nanómetros, que limitan con el color rojo, hasta los 10.000 o 15.000 nanómetros, que limitan con el microondas, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tener en cuenta que dentro de esta región del espectro ubicamos la mayor parte de las modalidades terapéuticas de calor y de frío, ¿sí? Entonces, tienen formas diferentes de energía, ¿sí? O de transferencia de energía, pero igualmente, por más que sean conductores, convectores, tienen un porcentaje de radiación. Entonces, puede ser que en la crío predomina la convección, ¿sí? O la conducción, pero igualmente tenemos posibilidad de irradiar, ¿sí? Frío. Entonces, aquí en estos parámetros englobamos a todos los agentes que hasta ahora vimos, ¿sí? Bien, ahí podemos ver entonces los parámetros del ultravioleta, de la luz visible y del infrarrojo. Entonces, vamos a seguir con conceptos y características particulares del agente, ¿sí? Conceptos, ya les dije que es una radiación electromagnética y su mecanismo de transferencia va a ser por radiación. Y ahora más adelante vamos a desarrollar y aclarar esta duda que genera en base a la bibliografía, ¿sí? Tipo de termoterapia, sabemos que está dentro de la clasificación de termoterapia, pero también está dentro de lo que es la clasificación de fototerapia, ¿sí? Igualmente sabemos que es de tipo superficial, ¿sí? Y tipo de transferencia, ya les mencioné que es por radiación, y el tipo de calor va a ser superficial y seco, ¿sí? Esas son las características principales. Y su origen, ya sabemos todos que tiene un origen natural, que es el Sol, y tiene un gran porcentaje de radiación infrarroja. Y tenemos el origen artificial, que es la lámpara infrarroja, que ahora vamos a desarrollar en el video, ¿sí? El enfoque va a estar a lo artificial, de origen artificial. Bien, entonces, estas son las características principales, ¿sí? Sabemos que es una radiación no ionizante, entonces quiere decir que no tenemos cambios a nivel de ADN, entonces no podemos generar daño ni mutaciones. Entonces, parámetros que vamos a tener en cuenta. Y estos, a partir de ahora de este agente, estos parámetros van a estar, ¿sí? En ultravioleta, en láser, y después también vamos a ver en magneto, en onda corta, en ultrasonido. Estos parámetros nos van a acompañar en todos los agentes que vamos a desarrollar, entonces es importante saber que cuando mencionamos una frecuencia, un valor en números de frecuencia, siempre nos va a acompañar la unidad, ¿sí? Por ejemplo, en la de frecuencia tenemos Hertz, la longitud de onda va a estar en relación a distancia, entonces tenemos en metros, nanómetros, milímetros, etc. Profundidad, ¿sí? También lo mismo. Casi siempre vamos a hablar de milímetros o centímetros en lo que es ya de alta frecuencia. Y la energía, entonces, watts sobre centímetro. Ese es nuestro valor,
si tenemos, por ejemplo, una potencia de 80 watts sobre centímetros cuadrados. Tenemos una frecuencia de 50, no vamos a poner 50, sino que no, tiene que acompañar la unidad 50 Hz. Y bueno, eso es algo que ya seguramente lo tienen, pero no está de más que lo mencione, ¿sí? Porque si no estaría incompleto. Bien, entonces, la Comisión Internacional, como sabemos, de Iluminación, nos estableció una clasificación que es, todos seguimos al pie de la letra, ¿sí? No hay modificaciones hasta ahora en relación a estos valores y parámetros. Tenemos dos tipos de clasificaciones. Tenemos las bandas de infrarrojo y tenemos dos tipos, los infrarrojos proximales o distales, que también están en relación al tipo, ¿sí? De A, B o C. Dentro de los parámetros, sí, tenemos que saber estos valores, son importantes, van a aparecer como pregunta. Entonces es importante clasificar. Los infrarrojos de tipo A son los que están más próximos al color rojo y van a englobar los parámetros desde los 760 a 1400 nanómetros, ¿sí? Después tenemos los que están en una fase intermedia, que son los infrarrojos de tipo B, que van a englobar los 1400 a 3000, y los de C, que van de 3000 a 10.000 nanómetros, ¿sí? De longitud de onda. Y bueno, y entonces tenemos una clasificación que engloba estos tipos, a estos tres tipos, que son los infrarrojos distales y los proximales, con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Proximal o distal? Obviamente va a ser el proximal, ¿sí? Donde tenemos efectos terapéuticos que engloba el aumento de temperatura, ¿sí? Entonces ahí dentro del infrarrojo proximal tenemos los 760 a 1500 o 1400 nanómetros, ¿sí? Y los distales que van de 1500 a 15000 nanómetros. Bien, entonces puede ser que les aparezca la clasificación, bueno, seleccionar la clasificación proximal de infrarrojo o distal, o bien según la opción que les aparezca ustedes van a responder, ¿sí? Pero tienen que saber los valores. También de luz visible, de ultravioleta y después de láser cuando veamos, ¿sí? Bien, entonces, producción de la radiación infrarroja. Y acá vamos a detenernos un rato porque es importante desarrollar y clasificar y organizar esta información para poder entender mejor. Bien, entonces, como les dije, tenemos dos tipos de infrarrojo, los proximales y los distales, ¿sí? Entonces, también los distales pueden ser conocidos como infrarrojos de baja temperatura o no luminosos. Son aquellos que ya no tenemos tanto aumento, ya tenemos la temperatura súper reducida, ¿sí? A un nivel que puede ser casi subliminal, ¿sí? Entonces, este tipo de clasificación, ¿sí? Va a ser importante conocer sus características. Algunas consideraciones antes de ver estas características. Sabemos que de forma natural, ¿sí? El porcentaje de radiación infrarroja que se produce en el Sol va a constituir un 59%, ¿sí? Entonces, solamente el 40% es el que va a llegar a superficie terrestre, pero igual es un porcentaje grande. Y en base a ello también podemos aplicar de manera natural. En fisioterapia nosotros utilizamos aparatos que van a ser productores de esta radiación basados en la elevación de la temperatura de que de un conductor que va a ser metálico y por medio de la corriente eléctrica nos va a dar su funcionalidad. Pero no quiere decir que su ente físico sea la corriente eléctrica, no. La corriente eléctrica es un medio para llegar a un fin determinado, que es la emisión de radiación electromagnética con estos valores, ¿sí? Para que sea infrarrojo. Entonces, estos aparatos nos van a emitir entonces una energía que va a estar caracterizada por su longitud, su potencia y su frecuencia, ¿sí? Que son parámetros que en todos los agentes vamos a tener. Ahora, estos tipos de aparatos pueden ser, como les dije,
de baja temperatura no luminosos o distales, o de alta temperatura luminosos o proximales. Y de estas dos formas, solo uno de estos, como les dije, va a ser utilizado en nuestro campo de fisioterapia, ¿sí? En función del tipo de termoterapia que produce, de la penetración, de la longitud de onda que use o de cómo se produce la emisión, ahí se van a llamar de baja o de alta temperatura, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el que vamos a utilizar es el de alta temperatura luminoso o proximal, ¿sí? De estas tres formas pueden encontrar denominados. Bien, los de baja temperatura o no luminosos o distales, también llamados no incandescentes, son formados por resistencias eléctricas en forma de espiral. Esto no es importante, solo lo menciono para saber de qué están formados. Pero las siguientes características sí son importantes. Entonces, este tipo lo que nos va a generar son infrarrojos de larga longitud de onda, ¿sí? Que ya les dije va desde los 1500 a 15000 nanómetros, por lo que su profundidad de acción va a ser súper baja. Y acá estamos hablando de milímetros, de 1 a 2 milímetros como mucho, ¿sí? Si llegamos a los 2 milímetros va a ser 1% o 0.5% de esa energía va a llegar a los 2 milímetros. Entonces estamos hablando de algo muy bajo. Y no tenemos efectos terapéuticos que logren, ¿sí? Con esta longitud de onda y penetración, ¿sí? Entonces no son terapéuticos. Pero sí tenemos los de alta o luminosos o incandescentes o proximales, como ustedes prefieran llamarlos. Tenemos varias opciones. Entonces, obviamente, ¿cuáles van a ser sus propiedades en fisioterapia? Lógicamente va a ser la indicación principal, el calentamiento, ¿sí? Porque entonces, como son de alta temperatura, luminosos, los voy a seleccionar para ese objetivo, ¿sí? Y así entonces voy a tener mayor profundidad, una menor longitud de onda, por lo que vamos a trabajar de buena manera. Es un calor superficial, claro, pero tenemos un poquito más de profundidad que en el caso de los no luminosos, ¿sí? Y acá tenemos un valor aproximado que puede variar por bibliografía, ¿sí? Pero ustedes guíense por lo que yo acá les coloqué, que puede ir a una profundidad de 2 a 10 milímetros. Y hay un porcentaje que es del 1, del 2%, que llega al centímetro de profundidad, ¿sí? Entonces vamos a tener efectos locales y generales también, ¿sí? Entonces, estos aparatos, estos equipos, ¿sí? Van a estar formados por filamentos de tungsteno dispuestos en una ampolla, ¿sí? Y esa ampolla va a tener un gas que es a baja presión y entonces ahí vamos a tener como resultado la producción de la radiación infrarroja. La potencia, la frecuencia va a variar según el fabricante y por eso es importante leer el manual cuando uno lo recibe para saber bien de qué potencia con qué potencias vamos a estar trabajando y ahí entonces sabemos cuánta energía estamos transmitiendo. Y ahí en base a eso vamos a programar los parámetros de dosificación, ¿sí? Bien, ¿en qué se va a basar el funcionamiento de este agente? ¿Sí? Sabemos que es una radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, una cuestión va a ser el mecanismo de transferencia de energía y otra la forma de calentamiento, ¿sí? Entonces, puede ser que le genere duda, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, que una cosa va a ser cómo se transfiere y otra es cómo se genera el calor en los tejidos, ¿sí? Nuestro sistema va a ser por radiación. Sistema de conversión ya es otra cosa que lo vamos a desarrollar más adelante, pero quiero que sepan esto, indiscutiblemente el mecanismo de transferencia del infrarrojo, el ultravioleta y el láser va a ser por radiación. Ahora, la forma de calentamiento
va a ser otra, ¿sí? Obviamente en los tejidos tenemos el calentamiento por convección, por conversión, ¿sí? Y conducción. Entonces, eso ya es otra cuestión, ¿sí? Entonces, a medida que los fotones y la energía que transmite, que emite el infrarrojo, entonces se va a absorber y esta energía absorbida se va a transformar en calor y entonces este calor va a estar generado por agitación de nuestras moléculas en los tejidos absorbentes, ¿sí? Con las características de conductividad específicas, ¿sí? Entonces, dadas las características de absorción, se trata de un calor superficial que va a ser responsable de los efectos que vamos a ver más adelante. Entonces, la radiación va a consistir en la emisión de ondas electromagnéticas por toda la materia, ¿sí? A una temperatura que va a ser mayor al cero absoluto, ¿sí? Entonces, es una emisión de ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, esta emisión, ¿sí? Va a representar la conversión de energía, de esta energía electromagnética en los tejidos, convirtiéndola en térmica, ¿sí? Entonces, esta energía térmica va a equivaler a la energía cinética presente en la materia. Entonces, para nosotros tener en claro, debemos conocer qué es la energía. La energía va a ser la capacidad que va a poseer un cuerpo de realizar una acción o un trabajo. Y esa energía tiene muchas formas, de energía térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, etc. Y ahora, ¿qué va a ser el calor? El calor generado es energía, es temperatura, ¿sí? Y va a ser una energía que se va a manifestar por un aumento de temperatura y el calor procede de otras energías. Y acá estamos hablando de la energía electromagnética, ¿sí? Entonces, la energía emitida por el infrarrojo va a interactuar con nuestros tejidos y va a ceder y va a aportar mayor porcentaje de energía electromagnética, ¿sí? Y esto va a impactar sobre nuestros átomos que conforman nuestra materia, compuestos por los protones, electrones, que sabemos que están en constante movimiento, interacción entre unos y otros, que generan movimiento. Y entonces ese movimiento, ¿sí? Que se produce, nos va a conllevar a la agitación, a la aceleración de las cargas, ¿sí? Entonces, esta agitación, esta aceleración nos va a generar energía cinética. Y entonces, cuanta mayor agitación, mayor energía cinética y por ende, mayor energía térmica vamos a generar, ¿sí? Entonces, la radiación es radiación, ¿sí? Entonces, el mecanismo de transferencia va a ser radiación, pero la forma en que los tejidos aumentan de temperatura va a ser por el mecanismo de conversión, ¿sí? Por eso es que les puede hacer dudar la bibliografía, que no está bien especificado esto, ¿sí? Pero espero que les haya ayudado esta explicación, ¿sí? Todo lo que es esta interacción, este movimiento de los átomos, de sus cargas, ¿sí? Se lo denomina movimiento browniano, ¿sí? Sin este movimiento, la materia estaría se hallaría en cero absoluto, o sea que constantemente nosotros emitimos radiaciones, ondas electromagnéticas en forma de calor en nuestro cuerpo, pero al aplicar el agente externo, que es la radiación infrarroja, entonces estamos aportando mayor energía al tejido y entonces ahí tenemos un mayor calentamiento, ¿sí? Entonces, seguramente ya habrán desarrollado lo que es el movimiento browniano, pero es esto lo que le acabo de explicar y sin él no tenemos calor, ¿sí? Entonces, al interactuar entonces nuestra radiación electromagnética, ceden energía en nuestros tejidos y entonces estos se aceleran, se agitan y entonces como resultado tenemos la producción de la energía de la energía térmica, ¿sí? Y ahí generando aumento de temperatura, calor y en consecuencia la vasodilatación, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos factores que van a incidir sobre
sobre nuestra actividad terapéutica, ¿sí? Entonces, sabemos que produce un calor superficial, pero los efectos que genera son buenísimos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a aplicar en muchas ocasiones este agente, por eso le damos importancia a su desarrollo, ¿sí? La intensidad, por ejemplo, durante la aplicación va a ser un factor que va a costar variar, ¿sí? Porque no podemos modificar a la intensidad directamente, ¿sí? Porque la potencia, la frecuencia exacta la determina el fabricante, ¿sí? Y es fija y no la podemos modificar. Lo único con lo que podemos trabajar es de manera indirecta, ¿sí? Modificando según las leyes que vimos en fototerapia determinados factores, ¿sí? Por ejemplo, la distancia, la perpendicularidad, el tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, los únicos factores a valorar en una dosificación de infrarrojo vamos a tener la distancia entre el foco y la piel, el tiempo de aplicación, la sensación del paciente, ¿sí? Van a ser y la dirección, perdón, van a ser parámetros y factores cruciales. Y ahí entonces la intensidad directamente no la vamos a poder modificar, pero sí de manera indirecta, gracias a estos factores que están acá mencionados, ¿sí? Entonces ahora los vamos a desarrollar brevemente y vamos al siguiente. Bien, primero, la distancia. Distancia entre el agente y la superficie tratante, ¿sí? Tenemos que saber que tenemos la primera ley, que es la del inverso del cuadrado. Entonces, tenemos en cuenta que la distancia ideal que debe abarcar el infrarrojo va desde los 40 a 60 centímetros, ¿sí? Entonces, esto después no es exactamente que con 1 centímetro van a ir y van a medir cuánta distancia hay, sino que esto con la práctica lo van a ir adquiriendo, ¿sí? Cuando podamos dar clases nuevamente presenciales, vamos a poder ver la práctica y les voy a enseñar la manera más sencilla de poder calcular este parámetro sin estar con una regla o 1 centímetro, ¿sí? Entonces, parámetro general, entonces entre 40 y 60 centímetros de distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo aplico mi infrarrojo a esta distancia y el paciente refiere que siente el calor que genera, que es muy intenso? ¿Qué voy a hacer? Obviamente voy a alejar la distancia de la lámpara y entonces a los minutos voy a volver a consultar a mi paciente cómo siente el calor. Si es muy bajo, entonces voy a tener que estar regulando a la distancia ideal para poder obtener efecto terapéutico, ¿sí? Pero también vamos a controlar otros factores más, ¿sí? Entonces vamos a tener cuidado. Esto es un parámetro general, pero va a variar también según la sensación que va a tener, ¿sí? Puede ser que esta distancia sea muy intensa o muy baja y esto lo vamos a tener, ¿sí? Presente. Bien, segundo factor, la direccionalidad, ¿sí? O propiedad, como prefieran denominar. Y acá entonces vamos a tener en cuenta la direccionalidad del haz, ¿sí? De infrarrojo para poder reducir lo que es las propiedades de reflexión, refracción, ¿sí? O dispersión de la onda electromagnética. Entonces, lo ideal es que siempre la lámpara esté en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, en la estructura de la lámpara siempre nos viene la posibilidad de poder regular, ¿sí? Aumentar o disminuir la separación entre la lámpara, ¿sí? O el ángulo en el que se encuentra, ¿sí? Entonces tenemos posibilidad de modificar según la forma de la zona en la que trabajemos, ¿sí? Entonces lo ideal es que siempre esté de manera perpendicular a un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces ahí tenemos mejor absorción, ¿sí? De la intensidad. Mejor absorción, mejor intensidad de la energía emitida. Otro factor va a ser el tiempo, ¿sí?
como les decía, si yo a una distancia de 60 centímetros mi paciente refiere que es muy intenso el calor, lo que voy a hacer es alejar la lámpara, pero voy a tener que modificar mi factor tiempo, ¿sí? Entonces, si yo modifico la distancia y lo coloco más distante, aumento el tiempo de aplicación por la ley de Bunsen-Roscoe, ¿sí? Que nos decía que a mayor intensidad, menor aplicación de tiempo o viceversa. Entonces, en este caso, aumento mi tiempo. Ahora, si yo aplico la radiación y está próxima a la zona, el paciente no refiere mucha intensidad y está bien, entonces el tiempo va a ser menor, ¿sí? O siente que está el calor actuando, pero no es molesto, no le genera dolor, entonces mi tiempo va a estar acortado, ¿sí? Entonces, este factor en directa relación con la distancia y a su vez la intensidad también va a influir. Después tenemos el factor de absorción, del cual va a depender la longitud, la intensidad y el tiempo de aplicación, ¿sí? Entonces, para mejor absorción tenemos que tener todas las leyes aplicadas en el momento de la acción terapéutica, ¿sí? Sí o sí importantísimas. Y por último, la sensación. Y acá entonces nos detenemos un ratito para poder trabajar un poco los niveles de sensibilidad. Entonces, sí o sí tenemos que, antes de aplicar termoterapia, es importante poder evaluar la sensibilidad de nuestro paciente, ¿sí? Por medio del test y también por las preguntas guía que tenemos, ¿sí? En la anamnesis. Entonces, acá tenemos una clasificación de 3 elementos. ¿Y por qué son solo 3? Porque hay más, ¿no? Primero, principal, porque el nivel subliminal lo usamos más que nada en corriente eléctrica, ¿sí? En electroterapia. Y entonces no tiene sentido en termoterapia porque no hay sensación. Entonces nosotros acá sí o sí aplicamos ya lo que es desde el nivel liminal, ¿sí? Supraliminal, y en el nivel de tolerancia ya lo ideal es no aplicarlo. Entonces, si yo quiero obviamente aumentar la temperatura, generar calor, no vamos a trabajar con dosis que el paciente no percibe porque no vamos a generar ningún cambio. Entonces, por eso es esta clasificación. Tenemos 4 dosis de sensación de calor, ¿sí? En la dosis 1 sabemos que es un calor ligero, ¿sí? Pero perceptible. Después tenemos la dosis 2, que es un calor ya moderado. Sentimos que hay calor, pero es muy agradable. Después tenemos el nivel 3, donde el calor es muy intenso. No es agradable, pero se soporta bien, ¿sí? Entonces dice, no, está intenso, pero aguanto, ¿sí? Y después tenemos el nivel 4, donde es intolerable, ¿sí? Entonces ahí tenemos mucha intensidad, sensación de dolor, un eritema muy intenso, y ya el paciente te va a decir, no, sácame la lámpara, y nosotros vamos a ver la reacción en su piel. Entonces, estos grados vamos a tener en cuenta para nuestros objetivos, ¿sí? Y lo que el paciente refiere va a ser importantísimo, ¿sí? Entonces, sí o sí, en las aplicaciones de termoterapia tenemos que estar muy pendientes de lo que el paciente va a referir y no olvidarnos de que estamos aplicando, sí, un agente que puede generar quemaduras. Bien, seguimos. 2 efectos. El efecto principal efecto primario del cual van a derivar todos los demás, va a ser el aumento de temperatura, ¿sí? Y la vasodilatación. Entonces, al tener un aumento de temperatura, ¿sí? El flujo sanguíneo va a aumentar, y entonces vamos a tener la aparición de un eritema, y va a ser de aparición rápida. Y vamos a estar atentos a los grados de eritema que van a presentarse, al tipo de piel, ¿sí? Para evitar las quemaduras, ¿sí? O reacciones adversas. Ese eritema es de aparición muy rápida, al minuto y medio, ya lo van a poder apreciar, y puede persistir entre 10
y 60 minutos o más, ¿sí? Las personas que tienen la tez muy clara, entonces ahí tenemos mayor duración, ¿sí? Bien, entonces, como efectos fisiológicos o secundarios tenemos mayor aporte de nutrientes, células defensivas, ¿sí? Por aumento del flujo sanguíneo, y entonces esto nos va a traer como efecto terapéutico en lo que es un proceso inflamatorio, pero en estadio, aclaro, crónico, ¿sí? En un estadio agudo jamás vamos a aplicar calor porque vamos a aumentar este proceso y va a ser contraproducente para nosotros a largo plazo, entonces, a corto y largo plazo. Entonces, aclaro para que no queden dudas, ¿sí? Y así podemos ver los siguientes efectos, y acá los clasifiqué así desde los secundarios y terciarios para que pueda estar más organizada la información, ¿sí? Entonces, después tenemos efectos a nivel general, que va a ser una vasodilatación superficial refleja, sedación y relajación en general, ¿sí? Ahora, una condición importante es que en pacientes hipertensos va a ser muy beneficiosa, pero no nos tenemos que olvidar de los hipotensos, ¿sí? Porque tenemos ahí caídas de tensión o desmayos o reacciones muy complejas, ¿sí? En este caso, entonces siempre es importante, antes de aplicar la radiación infrarroja o cualquier agente de termoterapia, medir la presión arterial del paciente. Puede ser que usted le pregunte, sufre de hipertensión o de hipotensión, y el paciente les puede decir, no tengo nada de esto, pero a la hora de aplicar cualquier tipo de agente les puede generar un pico de elevación o de reducción, y entonces ahí nos podemos llevar un pequeño susto, ¿sí? Entonces, siempre antes de iniciar una sesión tenemos en cuenta los signos vitales, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo con las indicaciones, tenemos muchas, ¿sí? Pero en general sabemos que para procesos en el que queremos generar analgesia, en el que queremos colaborar a reducir esa inflamación que se ha instaurado de manera prolongada, en espasmos, contracturas, ¿sí? En casos de erosiones superficiales o úlceras en las que está presente la humedad, se utiliza para poder secarlas, ¿sí? O en dolores irritativos. En caso de la masoterapia o el ejercicio también se los aplica. Y en fin, tenemos muchas aplicaciones y muchos artículos que nos avalan en su aplicación, ¿sí? Bien, seguimos con las contraindicaciones. Ya les mencioné una que vamos a tener en cuenta, que es en pacientes con hipotensión, y vamos a tener en cuenta los estadios de los procesos, ¿sí? En el caso del agudo y subagudo no vamos a aplicar calor. En casos de diabetes vamos a cuidar lo que es la sensibilidad, ¿sí? O bien aquellos pacientes ancianos o jóvenes, ¿sí? En el que puedan percibir de manera diferente. Entonces, todo en esto vamos a cuidar la conciencia también del paciente con el que trabajemos. Va a ser una contraindicación relativa, son cuidados que vamos a tener. En el caso de las alteraciones de circulación, ¿sí? Periférica, en caso de que haya edema, vamos a cuidar y vamos a ver el origen del edema, si está en un estadio agudo, si es de origen infeccioso, inflamatorio, y las características particulares para no aplicar, ¿sí? Pero lo ideal es que cuando vemos un edema no se aplique, ¿sí? Pero también tenemos que evaluar el origen y tratar de colaborar de otra manera en esa zona, ¿sí? Arteriospatías obstructivas, fiebres, la insuficiencia cardiorrespiratorias, todos son cuidados generales, ¿sí? Contraindicaciones y cuidados que vamos a tener.
Bien, con respecto a las relativas ya le mencioné, los ancianos, los pacientes desorientados, los niños. En el caso de las úlceras y heridas que estén abiertas, sí vamos a tener en cuenta eh, la posibilidad de infecciones, ¿sí? En otros pacientes. Si utilizamos los agentes más que nada que se usan en contacto, ¿sí? En caso de cicatrices, embarazo, menstruación, lo ideal es no aplicar en la zona abdominal, ¿sí? Si yo voy a trabajar a nivel distal, no tenemos problema porque es a nivel superficial, ¿sí? Podemos aplicar, por ejemplo, en una señora que está en un periodo de embarazo, podemos aplicarlo si es en miembros inferiores o zona distal del miembro superior, ¿sí? Ahora, si es en zona lumbar, no voy a aplicar, ¿sí? Ahí ya tenemos una zona de contraindicación absoluta, ¿sí? Entonces, todos estos ítems, léanlos detenidamente, ¿sí? Porque en todos los agentes los consideramos, ¿sí? Entonces, acá me importa que ustedes puedan diferenciar lo absoluto de lo relativo, ¿sí? Porque en el caso que ustedes tengan que clasificar según una consigna contraindicaciones absolutas de las relativas, puedan saber diferenciar, ¿sí? Bien. Muy bien, ahora con respecto a la aplicación, sea cual sea el tipo de emisor que nosotros utilicemos, siempre los focos deben estar limpios, ¿sí? Que no haya polvo y vamos a considerar el tiempo de uso que ya estamos teniendo, ¿sí? Así aprovechamos el máximo del rendimiento, ¿sí? También tenemos que saber que en el consultorio la conexión eléctrica siempre va a ser y va a tener la toma de tierra para evitar accidentes por derivación de la corriente. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su consultorio, tengan presente esto, ¿sí? Son consideraciones de bioseguridad general. Entonces, cuidados con el equipo, bueno, el correcto funcionamiento, que no se genere cortocircuito, no haya baja tensión. Entonces, vamos a chequear que funcione bien nuestra lámpara. Y entonces, una vez chequeado todo y haber dispuesto la zona con la que voy a trabajar, voy a determinar la ubicación de mi paciente. Siempre voy a procurar que la mayor comodidad esté y también voy a tener en cuenta la edad de mi paciente, si es un adulto mayor, si tiene problemas de columna, ¿sí? Porque a veces no se considera y el paciente por querer aguantar y no molestar termina saliendo de la sesión con dolores que no tenía antes. Entonces, todo esto vamos a considerar antes, ¿sí? Una vez que yo haya estipulado mis objetivos, ¿sí? Si quiero generar analgesia, si quiero aumentar, irrigar la zona, aumentar el oxígeno, los nutrientes. Una vez que yo determine esto, entonces ubico a mi paciente y antes de eso quito la ropa de la zona en la que voy a trabajar. Tiene que estar desnuda la zona, sin ningún tipo de crema, sin ningún tipo de alhajas, ¿sí? Y entonces la zona tiene que estar limpia y si no, bueno, entonces realizamos una limpieza rápida para tener mejor absorción, ¿sí? Entonces no debe haber ninguna prenda o próxima que se recalienta y entonces ahí generando quemaduras al paciente. Entonces quitamos todos los elementos metálicos, ay, perdón. Entonces, así evitamos lo que ya les dije, las quemaduras de contacto. Entonces, las zonas que no se van a tratar, si podemos y disponemos, las protegemos con toallas o compresas, ¿sí? Secas. Y entonces vamos a estar evaluando y observando el eritema, si hay sudoración en la zona. Y vamos a estar atentos por ser la primera sesión que iniciamos o aplicamos o primera vez con el paciente que nos vemos, la sensación de calor, ¿sí? Si es excesivo, si es muy bajo,
si es desagradable o no. Y entonces, una vez que aparece un eritema que es exagerado o aparece dolor, interrumpimos el tratamiento, ¿sí? Entonces, la lámpara de infrarrojo tiene una superventaja que es la que nos permite observar la piel durante el tratamiento y también que si la dejamos próxima al paciente, podemos indicar que una vez que sienta un calor intenso, si no estamos presentes, la puedan apagar, ¿sí? Entonces, esa es otra opción, pero lo ideal es que estemos muy atentos y próximos al paciente. Los principales peligros que vamos a tener, ¿sí? En la zona o de una aplicación inadecuada del infrarrojo van a ser 3 y son importantes que las sepan. Primero, la producción de quemadura, ya sabemos, la aparición de lipotimias, ¿sí? La pérdida súbita de conciencia, síncope, convulsiones o epilepsias pueden aparecer, ¿sí? Cuando trabajamos, por ejemplo, baños generales de infrarrojo o ya también, como les dije, tiene hipotensión nuestro paciente, entonces este es un gran peligro que puede aparecer. Y la aparición de cataratas en casos de exposición muy prolongada y continua a los rayos infrarrojos. Entonces, nosotros como kinesiólogos y tenemos que cuidarnos y con el paciente también, mucho cuidado. Si yo voy a trabajar en una zona de miembros superiores, voy a tratar de que el paciente no esté observando y que la lámpara incida directamente sobre la cara a nivel facial, ¿sí? Entonces todos esos cuidados voy a tener. Entonces, como precauciones generales durante el tratamiento voy a considerar los reflectores, como les dije, limpios, brillantes, los elementos metálicos en la zona, que la piel esté limpia, seca, y voy a controlar los tiempos con el reloj, ¿sí? No es algo que voy a estar calculando mentalmente, no, sí o sí con el reloj, ¿sí? Entonces, siempre en general los tiempos de tratamiento trabajamos entre 15, 20 minutos o hasta 30, ¿sí? Más si nosotros tenemos que combinar otras técnicas u otros agentes, nuestros tiempos son reducidos porque tengamos en cuenta las sesiones que no son muy extensas, ¿sí? Porque no podemos estar 1 hora 30 con un paciente, sí, en casos neurológicos sí, pero en la vida real, consultorio real, entonces tenemos menor tiempo. Entonces, lo ideal es siempre estipular cuánto tiempo voy a aplicar de cada uno y tener todo preparado cuando nuestro paciente llega, ¿sí? Proteger los ojos siempre, ¿sí? Proteger las zonas sensibles al calor, como zonas genitales, en zonas de cicatrices y piel nueva, en zona cardíaca, ¿sí? Y entonces vamos a tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Bien. Con respecto a la dosimetría, ¿sí? La potencia va a estar determinada entonces por el fabricante, ¿sí? Entonces puede ser de 150 watts, de 250 watts o hasta de 1300 y esto va a variar, ¿sí? Entonces la distancia ya vimos, ¿sí? Entonces la dirección también, el tiempo va a variar según el efecto que queremos lograr. Si es el analgésico, por ejemplo, vamos a trabajar 10 a 15 minutos. Si yo quiero trabajar un efecto sobre lo que es inflamación crónica, entonces voy a trabajar con un calor un poquito más intenso, ¿sí? Pero que no es doloroso, ¿sí? Entre 25 a 30 minutos. Y entonces ahí vamos a ir variando, pero casi siempre trabajamos menos que 30 minutos, ¿sí? Porque combinamos nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, cuando yo desarrolle en alguna consigna y les coloque, por ejemplo, determinar la dosimetría de radiación infrarroja, ¿sí? La dosimetría, entonces ustedes van a tener que desarrollar
la frecuencia, cómo hacer, la longitud de onda, la distancia de la lámpara, la potencia de la lámpara, dirección, tiempo, sensación del paciente, qué calor es el que quieren lograr, si es un calor ligero de dosis 1, 2 o 3, tipo eritema, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos son los parámetros de dosificación importantísimos, los que acabo de mencionar. ¿Sí? En relación a las contraindicaciones, ya saben, les mencioné poder diferenciar lo que es absoluto de relativo y las indicaciones en relación a los efectos terapéuticos que logramos con este, ¿sí? Entonces, espero que les haya sido útil el video y próximamente ya vamos a estar subiendo el que es de radiación ultravioleta, ¿sí? Pero para ello, por favor, lean y consulten que para eso podemos disponer la bibliografía y los videos para aclarar todo, ¿sí? Y los foros también. Entonces, nos vemos en el próximo video y bueno, eso.